Bueno chicos, ¿qué tal? Seguimos con la segunda parte del capítulo 2, ¿sí? En este caso vamos a hablar de los agentes infecciosos. Hay tres tipos de agentes infecciosos que te van a tomar, que son los virus, viroides y priones. Los virus se caracterizan por ser complejos macromoleculares. Esto quiere decir que están formados por más de una macromolécula, ¿sí? Un conjunto de proteínas y a la vez ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, cualquiera de los dos. No los dos, pero cualquiera de los dos sí. Con los viroides, sí, que son macromoléculas, sí, en este caso, formados solamente por ARN. ¿Y qué son los priones? También macromoléculas, al igual que los otros, pero no formado por ARN, sino formado por proteínas, ¿sí? Eso es lo más fundamental. Vamos a comenzar hablando de algo muy importante, que son los virus. Los virus en realidad no tienen vida, sino son parásitos intracelulares obligatorios. Un parásito es aquel que infecta a un huésped y le causa un daño, justamente de esa convivencia. Intracelular porque los virus, para que tengan un funcionamiento, necesitan justamente estar dentro de la célula. Y obligatoriamente porque fuera de la célula son inertes. Prácticamente no sirven, ¿sí? Bueno, se replican dentro de la célula utilizando su propia maquinaria. ¿Qué quiere decir? Utilizan sus ribosomas, su energía, su materia prima para formar más virus, para replicarse de una manera más compleja. Y el virus interactúa con receptores específicos de la membrana de la célula infectada. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos la imagen de un virus, acá tenemos algunas glicoproteínas. Entonces, esta glicoproteína, por ejemplo, interactúa con un receptor de la membrana de la célula a infectar y de esa manera puede ingresar o detectar a qué célula está infectando, ¿no? Los virus infectan un determinado tipo de tejido generalmente, por eso justamente necesita acoplarse o adherirse a cierto receptor. Bueno, vamos con la composición de los virus, ¿sí? Un virus, ¿sí?, está compuesto justamente por un core. ¿Qué es el core? El core vendría a ser tanto la cápside, que está compuesto por proteínas, acá la tenemos en color morado, lila, ¿sí? Un conjunto de proteínas, y ácido nucleico, que podría ser el ADN o el ARN. El ADN o el ARN estaría dentro de esta cápside, y todo esto conformaría el core. Ahora, la envoltura también está en los virus, ¿sí? Solo tienen los virus, en este caso, envueltos. Esto vendría a ser la envoltura, que es una estructura lipídica, al igual que la membrana celular. Es más, esta membrana es de la célula que ha sido infectada. Y acá tenemos las glicoproteínas, que pueden ser tanto celulares o tanto glicoproteínas virales también. No todos los virus lo tienen. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de virus. Los virus desnudos, que carecen de envoltura, o sea, solamente están constituidos por el core. O están los virus envueltos, que presentan tanto el core y presentan la envoltura. Es algo muy interesante, ¿sí? Eso tómenlo siempre en cuenta. Bueno, vamos a hablar ahora del ciclo de replicación. El ciclo de replicación de los virus puede subdividirse en dos: en el ciclo réplico lítico y en el ciclo réplico lisogénico. Entonces, tienen algunos puntos en común y algunos puntos distintos. Vamos a comenzar, chicos, por el ciclo réplico lítico. Se llama ciclo réplico lítico porque el virus se va a replicar destruyendo a la célula. ¿Sí? La célula acá va a ser destruida. Como primer punto tenemos la absorción, donde el virus se une débilmente al receptor específico de la membrana. Habíamos visto en el dibujo anterior que por estos glicoproteínas se unía al receptor, ¿sí?, o a una proteína de membrana de la célula, de tal manera que esa unión era débil y por lo tanto ahí detectaba si era la célula a infectar o no. En el segundo punto tenemos la penetración y desnudamiento. ¿Qué quiere decir? El virus va a ingresar a la célula por diferentes mecanismos. Puede ser por absorción, ¿sí?, puede ser por inyección, muchas maneras, y libera su material génico, ADN o ARN, dentro de la célula. Lo más importante es esto, que
de cualquier tipo de mecanismo de penetración, al final va a tener que liberar su genoma, ¿sí? Tanto el ADN, si es un virus ADN, o el ARN, si es un virus ARN. Luego existe un eclipse viral ordinario. ¿Qué vendría a ser esto? El virus está latente dentro de la célula, o sea, la célula no lo percibe. Ha habido una infección, pero el virus lo que hace es evadir el mecanismo inmunológico de la célula. Todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí?, tienen cierto grado de detectar cualquier tipo de modificación de un microorganismo que genere dentro de ella. Así que, por ejemplo, el sistema lisosomal. Entonces, el virus trata de evadir ese sistema. Luego que ya evadió ese sistema, el virus comienza a replicar, ¿sí?, a codificar proteínas virales, a producir más ácidos nucleicos virales, de tal manera que llega al punto 4 y llega a la maduración de los virus. Los virus se llegan a replicar y van madurando hasta ser virus infectivos. Y en el punto número 5 del ciclo replicolítico tenemos la liberación, donde la célula infectada estalla a causa de la carga viral dentro de la misma. ¿Qué quiere decir? Que se producen tantos, pero tantos virus, que la célula ya no da para más y en un momento determinado revienta la célula, ¿sí? Estalla. Entonces todos los virus que se habían replicado y madurado se liberan al medio extracelular, también con los contenidos de la célula, y los virus infectan a las células vecinas, de tal manera que se expande la infección. Eso es lo más resaltante del ciclo replicolítico. Bueno, chicos, aquí tienen un esquema del ciclo replicolítico. Fíjense acá que este virus se absorbe, ¿sí?, se absorbe a la membrana, en este caso una membrana de una bacteria procarionte, y luego inyecta, ¿sí?, su material génico al espacio intracelular. Acá tenemos el ADN circular de la bacteria. Y luego que penetra y al inyectar se desnuda, ¿sí?, su ADN o su ácido nucleico. Acá tenemos cómo ya infectó a la célula en un periodo de latencia, ¿no?, donde la célula no se da cuenta de la infección, pero ya tiene los componentes necesarios para generar la replicación de nuevos virus. Fíjense acá en la maduración de los virus cómo se van formando, ¿qué cosa?, las cápsides, y luego se asocian justamente con lo demás, ¿no?, con el ácido nucleico. Fíjense acá están las cápsides vacías y el ácido nucleico está aquí formado pero no asociado. Una vez que maduran se vuelven virus infectivos y luego la célula se lisa, genera un periodo de explosión en este esquema y se liberan los virus al medio extracelular. Entonces vuelven a generar en otro tipo de célula vecina la absorción, penetración, periodo de latencia, maduración y la lisis celular. Eso es lo más fundamental del ciclo replicolítico. Bueno, chicos, ahora hablemos del ciclo réplico lisogénico, ¿sí?, donde la célula ya no va a estallar, sino va a sobrevivir, pero va a vivir eternamente, generalmente liberando siempre virus, ¿sí?, para generar mayor nivel de infección. También se absorbe el virus a nivel de receptor específico de membrana, penetra por diferentes mecanismos desnudando su genoma, sí, que puede ser el ADN o el ARN. Y bueno, luego hace algo interesante que es el eclipse lisogénico, que en este caso integra el genoma viral al genoma celular. Si fuera un virus de tipo ADN, lo integra con facilidad, ya que el ADN viral con el ADN celular son compatibles. Pero los virus ARN no pueden acoplarlo al ADN porque no coinciden, pues. Este es un ácido con ribosa y el ADN con desoxirribosa, no se puede acoplar. Entonces los virus vienen preparados con un mecanismo, ¿sí?, que se llama transcripción inversa y transforma el ARN a ADN por medio de una enzima llamada transcriptasa inversa. Una vez transformado el ARN a ADN, lo que hacen es obviamente acoplar o integrar el genoma viral al celular. En el punto número 4, los virus comienzan también a madurar, ¿sí?, generando nuevos virus infectivos, pero lo más importante es que acá la célula no estalla. A nivel del punto 5, liberación, los virus se van a liberar de la célula sin destruirla
y provocando en ella justamente una vida eterna, ¿no? El virus va a tratar que la célula viva para siempre, potencialmente generando un proceso cancerígeno, ya que el ADN del virus, ADN o el ARN, al ser acoplado, puede generar algún tipo de mutación a nivel del genoma, ya que puede integrarse justo en genes importantes. Y bueno, recordemos que si el genoma del virus ha sido integrado al genoma celular, esta célula cuando genere mitosis, ¿sí? O se divida, entonces también va a dividir el material genético vírico. Por lo tanto, las células hijas o células de progenie van a tener ya el genoma viral en su composición y por lo tanto, sin necesidad de haber sido infectadas, van a producir virus infecciosos. Bueno chicos, acá tenemos un esquema del ciclo lisogénico donde el virus se absorbe a la membrana celular, luego penetra desnudando su material génico, en este caso ADN. Este ADN viral ingresa al núcleo celular y una vez ahí se acopla al genoma celular, ¿no? Generando un profago. Esta estructura que es ADN por transcripción genera ARNs, ¿sí? Los cuales se liberan al citoplasma generando las proteínas víricas, ¿no? Por traducción. Estas proteínas se asocian ahora al nuevo genoma viral generando otra vez los nuevos virus. Pero fíjense que acá el virus sale de la célula pero robándole parte de su membrana celular y el virus sale sin destruir a la célula. Esto es muy importante ya que acá se forman los virus que hemos mencionado, que son los virus envueltos, ¿no? Los virus envueltos generalmente se forman sin destruir a la célula, simplemente robándole membrana, y la célula produce más membrana para recomponer la pérdida, ¿no? Pero esa es la característica más esencial, donde los virus se absorben, si penetran desnudando su material. Recuerden que generalmente hay un acople generando mutaciones muchas veces en el genoma celular y bueno, luego madurando y liberándose sin destruir a la célula. Eso es lo más interesante también del ciclo lisogénico. Bueno chicos, ahora hablemos de los viroides. Los viroides también son agentes infecciosos al igual que los virus y también tienen un ciclo extracelular donde también se encuentran inactivos y un ciclo intracelular en que causan la infección al huésped susceptible, ¿no? A diferencia de los virus, los viroides no poseen proteínas, no poseen cápsides ni lípidos, solamente están constituidos por una cadena cíclica corta de ARN o a veces una ARN lineal, ¿no? El cual no codifica ningún tipo de proteínas. Estos viroides generalmente, que son ARN simple, generalmente infectan en forma predominante a las plantas, a la parte de la vegetación. Bueno, vamos a enfocarnos ahora a los priones. Esto es muy interesante. Lo toman en medicina hasta en años muy avanzados. ¿Qué es un prión? Son partículas proteicas infecciosas que surgen como modificación de una proteína cuando se forma, ¿sí? Acá tenemos el esquema, miren. Acá tenemos una proteína y fíjense que esta proteína cambia un poquito de forma y ahí se transforma en una proteína priónica. Simplemente es. Causan enfermedades neurológicas o neuropatías como por ejemplo la enfermedad de la vaca loca o la enfermedad familiar del sueño, también conocida como insomnio familiar fatal. Hasta Discovery Channel, ¿sí?, se ha enfocado a esta enfermedad. Es muy triste ya que las personas dejan de dormir, chicos. Imagínense ustedes no poder dormir. Mueren generalmente estas personas por cansancio, ¿sí? La proteína priónica, ¿sí?, va a ser transformada de una proteína normal llamada PRPC. ¿Sí? Esta proteína normal, cuya formación, ¿sí?, globular a nivel de estructura terciaria y a nivel de estructura secundaria alfa hélice, esta proteína modifica su estructura secundaria y pasa de ser alfa hélice a ser una estructura de tipo beta plegada o beta conformacional, generando una nueva proteína llamada PRP, y fíjense, lo único que se añade es una S adelante, ¿sí? La proteína se llama PRPSC, que es la proteína anormal o proteína priónica. Fíjense aquí,
Acá tenemos a la proteína normal y acá tenemos a la proteína priónica. Fíjense que las estructuras secundarias alfa, que son más o menos formando una alfa hélice, han cambiado por beta plegada, ¿sí? Que es más lineal. Bueno, la proteína priónica, en este caso la PRP-SC, es resistente al calor, a los ácidos, a los cambios bruscos de pH, y no existen enzimas para degradarla. Entonces las proteínas que no se pueden degradar, ¿por qué? Porque ya están viejas, generalmente las viejas se degradan, estas no se degradan, entonces se van a acumular, ¿no? Se van acumulando, generalmente en el sistema nervioso, generando algún tipo de enfermedad. Su acumulación forma cuerpos o placas amiloides que al hacer contacto con proteínas normales, ¿sí?, las transforman a proteínas priónicas enfermas, ¿no? Generalmente la proteína priónica sí se va acumulando, por ejemplo, en regiones muy importantes a nivel del sueño y la persona deja de hacer conexión neurológica y por lo tanto sufre de este insomnio tan espeluznante, diría yo. Así que bueno, el día de hoy nos hemos enfocado en el capítulo 2, recuerden, en microscopía, nos hemos enfocado en el agua, en tipos de células, aspectos bioquímicos, tipos de diferencia entre procariota y eucariota, ¿sí? Nos hemos enfocado en los agentes infecciosos, tanto víricos, viroides y priones. Y bueno, espero que les haya gustado este segundo capítulo. Denle me gusta y síganme, que esto viene para más, es muy interesante. Tengan fortaleza en todo lo que hacen, en todos los aspectos. Y hasta pronto, ¿sí? Mucha suerte.